Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a robertogomez.info, te habla Roberto y en este vídeo vas a aprender, en este código de aquí, cómo usar pulsadores de la forma correcta en Arduino. Si te acuerdas de la anterior clase que vimos, la primera, iniciamos la cámara para ver Arduino y lo tienes aquí. Vimos cómo manejábamos esta secuencia, estos 4 LED, hacíamos una secuencia. Como no teníamos nada más, el programa siempre repetía la función y siempre se estaba iluminando. Ahora, para ver el uso de pulsadores, vamos a ver cómo funciona, cómo podemos conectar correctamente los pulsadores a Arduino. Y primero vamos a la teoría y entramos aquí. Mira, toda la teoría yo te lo voy a explicar ahora brevemente en el vídeo para que lo entiendas, pero si quieres luego ver toda la explicación técnica, toda la teoría, vienes a mi blog robertogomez.info, en la pestaña de blog y en la sección de Arduino encontrarás este tema: aprende a usar pulsadores de la forma correcta en Arduino. Si es la primera vez que empiezas, te recomiendo primero ver este vídeo, dando los primeros pasos con Arduino, donde explicamos todo lo que tienes que hacer para empezar a funcionar con Arduino y para poder entender y para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Así que lo primero, ¿cómo conectar un pulsador a Arduino? Pues si empiezas, lo primero que se te puede venir a la mente es hacerlo de una de estas dos formas. Cogemos uno de los pines de Arduino, de uno de los pines digitales, lo definimos como entrada y ponemos el pulsador directamente. Se nos puede ocurrir ponerlo a negativo, ponerlo a tierra o ponerlo a positivo, a 5 voltios. Estas dos formas de conexión son incorrectas. ¿Por qué? Pues mira, te lo explico ahora. Porque cuando el pulsador está cerrado, sí, tendremos 5 voltios o tendremos 0 voltios y tendremos ese nivel de referencia para poderlo usar en el código de Arduino. Pero ¿cuál es el problema cuando está abierto el pulsador? Cuando no lo hemos presionado. Que el pin que hayamos definido como entrada, en este ejemplo vamos a utilizar el número 7, lo vamos a tener al aire. Nunca en electrónica, nunca podemos tener pines de entrada al aire porque esto va a provocar lecturas erróneas, tanto en Arduino como en cualquier componente electrónico, porque no tenemos ningún nivel definido. En electrónica siempre tenemos que referenciar cualquier pin de entrada a una señal de referencia. En este caso que nos ocupa con pulsadores, siempre tiene que estar referenciado a negativo, a 0 voltios, o a positivo, a 5 voltios. Entonces, si lo haces así, ya te digo, esto te generará problemas y de hecho cuando vayamos a la práctica del vídeo lo vas a entender porque te voy a enseñar un ejemplo de si lo dejamos al aire lo que pasa. Pero ya te anticipo que te va a dar lecturas erróneas, el código se va a volver loco y no te va a funcionar bien. Entonces recuerda, nunca conectes un pulsador de esta forma. Aquí haces un aspa, haces una X, lo que quieras, pero nunca lo conectes así. Si seguimos con el ejemplo, con la explicación, aquí vas a ver el modo correcto de conectar un pulsador a Arduino. Tenemos lo mismo que teníamos arriba, pero hay dos modos de conectarlo. La conexión del pulsador con una resistencia pull-up o con una resistencia pull-down, que es así como se llaman estos tipos de circuitos para conectar un pulsador. Y te explico cómo funciona. Mira, si ahora te fijas en el ejemplo, tenemos el pulsador como lo teníamos igual, pero lo tenemos referenciado a través de esta resistencia o de esta resistencia. Si utilizamos una resistencia pull-up, normalmente el pulsador, la entrada de Arduino en reposo, va a estar referenciada al pin positivo, a 5 voltios, y va a ser cuando accionemos el pulsador, cuando cerremos este circuito, que se va a quedar a un nivel bajo, a 0 voltios. Pero en el pin de entrada de Arduino siempre vamos a tener un nivel de referencia. No vamos a tener entradas al aire que por ruidos, interferencias, lo que sea, puede provocar errores de lectura, como hemos comentado. Y si utilizamos una resistencia pull-down, entonces lo tendremos al revés. En reposo, el pin de entrada lo tendremos referenciado a negativo, a 0 voltios. Y cuando cerremos el pulsador, cuando lo accionemos, el nivel de referencia será un nivel alto, un nivel de 5 voltios. Bueno, pues lo vemos aquí en la práctica. Si te fijas, el pulsador lo tienes aquí. Si no has usado nunca un pulsador en Arduino, para que sepas cómo funciona, tiene 4 pines el pulsador. Estos 2 pines están unidos y estos 2 pines también están unidos. ¿Qué sucede? Cuando presionamos el pulsador, unimos la parte izquierda con la parte derecha y establecemos el circuito, hacemos el circuito cerrado. Este modo de conexión que ves aquí es una conexión pull-down. ¿Por qué? Pues mira, tenemos el pin número 7, el que hemos definido antes en el ejemplo, lo tenemos conectado a este extremo del pulsador. Cuando está libre, cuando no está pulsado, este extremo de aquí lo tenemos a positivo, a 5 voltios. Y el pin que tenemos unido con nuestro pin, con Arduino, por defecto, es una resistencia que nos une el pin del pulsador a negativo, a 0 voltios. Entonces el valor de referencia, el valor por defecto, por decirlo así, es un nivel bajo.
y cuando pulsemos el pulsador, cuando lo presionemos, tendremos un nivel alto en Arduino. Y eso es lo que vamos a ver en el código. Este código está hecho a base del que hicimos en el ejemplo anterior, que como ya te he mencionado, lo tendrás aquí. Entrando en esta entrada, y este que vamos a ver hoy, lo tendrás aquí al final. Te lo podrás descargar en este botón, pulsas a descarga y te lo puedes descargar para hacer pruebas en tu IDE de Arduino y en tu software. Y en tu hardware de Arduino, en tu placa. Tendrás el código entero con toda la explicación. Entonces, bueno, cosas nuevas que vemos como en cada programa, iremos introduciendo cosas nuevas para que vayas aprendiendo programación. Aparte de, como ya te mencioné, que vendrán unos cursos donde podrás aprenderlo todo más a fondo, más en detalle, pero en cada ejemplo que vayamos poniendo iremos viendo cosas nuevas. Por ejemplo, el uso de constantes. Podemos definir al principio del programa constantes para luego utilizarlas en el programa. Estos valores tienen que ser valores que no vayan a cambiar nunca en el código, una vez que los hayamos definido. Entonces tenemos una constante de tipo int que es input pulsador, que va a ser el pin que vamos a utilizar como entrada, el pin número 7. Y luego la constante que ya vimos en el ejemplo anterior, que era la de tiempo temporizado, que lo podemos poner al tiempo que queramos. En este caso vamos a poner 200 milisegundos para hacer rápido el ejemplo. Luego las dos funciones que vimos que había por defecto, que era el void setup y el void loop, las dos funciones por defecto que siempre tenemos en Arduino. Como ya vimos en el ejemplo anterior, en el vídeo anterior, con estas instrucciones de aquí definimos todos los pines que vamos a usar como salida. Y definimos uno también ahora en este programa, que es el pin mode, como input, el input pulsador, el que hemos definido aquí, la patilla número 7. ¿Que tú vas a utilizar otra? Simplemente con cambiarla aquí, el código lo reconocerá porque estamos usando el valor de la variable. Entonces la definimos como tipo input. ¿Y qué hacemos en este programa? Si te acuerdas del ejemplo anterior, tenemos todo este código que era el que decíamos optimizado para ver el funcionamiento del programa en Arduino. Entonces, en vez de tenerlo en el bucle principal, en el bucle loop, que es el que se va a repetir siempre, lo ponemos aparte. Hacemos una función, creamos una función, void secuencia lets, y aquí englobamos el código. Y luego desde el código principal simplemente llamamos a esta función cuando la vayamos a necesitar. ¿El funcionamiento de este programa? Pues bueno, primero la variable valor pulsador, que la creamos aquí, le ponemos el valor de referencia que va a ser el valor del pulsador. Ya vistes en el ejemplo anterior el uso de Digital Write, pues aquí tenemos el otro ejemplo, Digital Read, que lo que va a hacer es, en vez de escribir en la salida de Arduino, va a leer el valor de la entrada y nos va a decir si está a nivel alto o si está a nivel bajo. Y luego este bucle, que tampoco lo vistes, que es un bucle nuevo para ti, es el bucle while. ¿Qué significa esto? While significa mientras que la variable valor pulsador esté a nivel alto, que hemos puesto aquí, se va a repetir este código. Va a estar repitiendo la secuencia de LED, volviendo a leer para ver si seguimos pulsando el pulsador, y siempre estará en este bucle mientras que se cumpla esta condición. Cuando deje de cumplirse, saldrá del bucle una vez que termina y empezaremos con el bucle principal y volveremos a leer la entrada. Ya tenemos cargado el código aquí y ya ves que ya no funciona, pero bueno, para que veas, lo cargamos de nuevo. Vemos que se está cargando el programa. Y si antes en el ejemplo anterior, como no teníamos nada, simplemente la secuencia, siempre estaba funcionando la secuencia, ahora solo va a funcionar cuando nosotros le damos al pulsador. Entonces apretamos aquí, mientras que estemos pulsando, se va a estar repitiendo la secuencia. Ahora cuando soltemos, terminará la secuencia y una vez que termine se apagará. Esta es la forma de que funcione. Te dije que iba a decir que qué pasaba si este pin lo dejábamos al aire, como veíamos aquí en el primer ejemplo de conexión, que es el que te dije que era incorrecto. Entonces, para que tú lo veas, ya te digo que eso es un valor indeterminado, podrá hacer lo que haga el código, pero vas a ver lo que sucede aquí. Mira, quitamos la resistencia. Al quitar la resistencia lo que hacemos es quitar el valor de referencia. Lo tendremos a un nivel indeterminado y no estará referenciado a negativo o a positivo. Entonces, lo quitamos de aquí. Y has visto, ahora ha empezado a funcionar. El código se vuelve loco. ¿Por qué? Porque como no tenemos ninguna referencia, la entrada puede interpretar que esté a nivel bajo, que esté a nivel alto. Ahora, aunque estemos dando aquí, ni se va a apagar, ni por supuesto encenderse porque ya está encendido. Entonces, por eso te digo que nunca se pueden tener los pulsadores al aire, una entrada de Arduino al aire, porque el código se volverá loco y no te funcionará. Volvemos a poner la resistencia. Y vemos que una vez que termine la secuencia ya empieza a funcionar. Y ahora ya está funcionando bien. Cuando le damos es cuando funciona la secuencia. Hay
te he explicado que hay estos dos modos de conectar a un pulsador Arduino, perdona, estos dos no, que estos dos son los que no tienes que poner. Estos dos son los que tienes que utilizar para utilizar un pulsador. Pero hay un tercer método que podemos hacer para no utilizar ninguna resistencia. Y es que todos los pines de Arduino vienen con una resistencia pull-up interna, con una resistencia de este tipo interna en el propio hardware de Arduino, que normalmente siempre viene desactivada, y si la queremos utilizar la tenemos que activar por código. Para activarla, aquí te pongo toda la explicación técnica para que luego la puedas ver en detalle, como por ejemplo el por qué se usan estas resistencias. Aquí ves una de 4,7K, aquí ves una de 10K, pues aquí tienes la explicación técnica. Y mira, como te pongo aquí, ¿y si no tengo ninguna resistencia para conectar a Arduino? Pues lo que te he mencionado, todos los pines de Arduino vienen con una resistencia pull-up interna que puedes utilizar, pero primero tienes que activarla de esta manera. Pin mode, pones el número de pin y pones la instrucción input pull-up. De esta manera activas la resistencia interna de Arduino y ya lo podrías conectar directamente. Te explico ahora en el código cómo se hace. Mira, lo primero, comentamos esta para que no funcione, para cargar ahora el código, y habilitamos esta, ¿ves? Aquí lo ves. Pin mode, input pulsador, como teníamos aquí, pero en vez de solamente poner input, input pull up, hemos activado la resistencia. Y ahora tienes que hacer el cambio en el circuito. Quitamos esta resistencia que ya no nos va a valer. Bueno, si quieres, primero para trabajar con seguridad, desconectas Arduino, no vayas a hacer un cortocircuito, el puente positivo no nos vale, y lo que vamos a hacer, como es una resistencia pull-up, el pulsador tiene que tener un nivel bajo cuando esté presionado. Entonces ponemos el pin negativo. Ponemos el pulsador por un lado al pin 7 y por el otro lado para ponerle un nivel bajo. Ahora cuando carguemos el código vas a ver lo siguiente, que el funcionamiento es a la inversa, ya te lo anticipo, pero lo vas a ver ahora. Entonces ponemos aquí, no hace nada, pues tenemos que cargar el código y lo cargamos. ¿Ya has visto lo que hace ahora? Está funcionando al revés. Ahora está encendido, se está haciendo la secuencia, y cuando apretamos, cuando presionamos el pulsador es cuando se para. Y ahí vuelve a funcionar. ¿Por qué está funcionando el circuito al revés? Porque hemos cambiado el modo de la resistencia, hemos puesto una resistencia pull-up. Entonces mira, lo vas a ver aquí. Te lo explico. Cuando teníamos la resistencia pull-down, comparábamos el valor por reposo era 0 y el valor cuando presionamos el pulsador es 5 voltios, pero al tener una resistencia pull-up es al revés. El nivel por referencia, por defecto, es 5 voltios, un valor alto, y tenemos que comparar a nivel bajo cuando presionamos el pulsador. Entonces, para que el código no funcione bien, simplemente es cuando comparamos la variable, al tener una resistencia pull-up, en vez de nivel alto, comparamos a nivel bajo, porque queremos que el código se ejecute cuando esté a nivel bajo. Entonces subimos el código. Y ves, ahora es el funcionamiento como teníamos antes. Está a nivel bajo, entonces, está comparando a nivel alto, los LEDs están apagados y cuando nosotros presionamos es cuando funciona. Y cuando soltamos, deja de funcionar una vez que termina la secuencia. Entonces, siempre ten en cuenta este detalle. Cuando vas a comparar el valor de un pulsador, tienes que saber si lo tienes conectado como pull-up o como pull-down para establecer el valor correcto en la comparación para que te funcione como tú quieres. Bueno, pues aquí tienes la explicación de hoy. Ya sabes cómo utilizar pulsadores en Arduino. Cuando vengas aquí a la entrada del blog, vendrás, como te he dicho, toda la parte teórica. Podrás ver este vídeo que estamos grabando ahora, lo verás aquí. Podrás descargarte el programa. Y si te ha gustado la entrada, pues puedes compartirlo en las redes sociales. Así ayudas a que llegue a más personas y me ayudas también a mí a dar más visibilidad al blog, lo cual te agradeceré profundamente. Entonces, bueno, puedes compartirlo aquí. Si te interesan los temas que publico, te puedes suscribir a la newsletter. Así serás el primero en recibir por email todas las entradas que voy publicando. Y si quieres estar en mis redes sociales, pues mira, aquí tienes mis redes sociales para que puedas acompañarme también por ellas y ver lo que voy publicando, y así estamos allí por contacto. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.